Bienvenidos. Hoy vamos a ver un tema de discípulos del Mesías Yeshua, algo que creemos, esperamos que va a ser de edificación, de ese trabajo como discípulos. Hoy estamos viendo un tema que tiene que ver con el mundo, ¿sí? Hemos venido viendo identidad, nuestra relación con Dios. Hemos venido viendo discípulos en familia, lo que tiene que ver con nuestro matrimonio, familias. Hemos visto en la Kehilá nuestro lugar en el cuerpo del Mesías, ¿sí? Los dones, etcétera. Y hoy vamos a ver algo que tiene que ver con nuestro lugar en el mundo, ¿sí? Específicamente con los no creyentes. Entonces, agárrense, prepárense y tengan a la mano algo con que tomar nota. Te invito, si tienes preguntas o dudas, las escribas, las podemos comentar, ¿sale? Entonces te voy a invitar a que por un momentito oremos juntos. Padre, gracias por esta noche, gracias por lo que tú vas a hablar, nos vas a enseñar, nos vas a mostrar a cada uno. Gracias, Señor, porque tú tienes un plan y un propósito para cada uno de nosotros, en tu pueblo, en nuestras familias y también en el mundo. Señor, a cada uno, tú nos has puesto en un lugar, en un momento, en circunstancias, situaciones, Señor, que tienen que ver con tu propósito y tu plan para cada uno de nosotros. Yo te ruego, Señor, que tú nos permitas hoy ver, entender y conocer un poco más acerca de ese plan que tienes para cada uno de nosotros con respecto del lugar, el tiempo y las personas entre las cuales tú nos has llamado a estar. Gracias por esta noche en el nombre de Yeshua. Amén. Y vamos de lleno, de rapidito al tema. Hoy estamos viendo algo que tiene que ver con apologética y evangelismo, ¿sí? Es algo que hemos venido tratando en esta sección, en esta cuarta área de lo que es nuestro círculo, nuestro ambiente, nuestro lugar donde Dios nos ha puesto. Aquí tiene que ver con el mundo. Ahora, en cuanto a apologética, hemos ya establecido bases, hemos venido tratando qué es, qué sí es, qué no es, dónde debe de hacerse, ¿sí? ¿Qué es apologética? Apologética se entiende como la defensa de nuestra fe, ¿sí? El presentar una defensa de nuestra fe. Y tenemos aparte, no es lo mismo, lo que es el tema del evangelismo, ¿sí? Evangelismo generalmente se entiende como el dar a conocer las buenas nuevas. Empezando por ahí, a quienes estamos ya en el entendido de que somos parte de Israel, del pueblo de Dios, y que estamos en el entendido de que Dios nos llamó a ser parte de su pueblo, abrió la puerta para que quien quiera pueda entrar a su pueblo. Entonces, evangelismo tiene un significado muy especial. ¿Qué sí es evangelismo? ¿Qué no es evangelismo? Hay una doctrina, no me voy a meter a fondo, pero nada más para tenerlo en mente. Hay una doctrina, una enseñanza en la iglesia evangélica que dice que evangelismo es básicamente el llevar a las personas a pues hacer una oración, una confesión, un arrepentimiento, un compromiso con Dios. Y eso es básicamente evangelizar. Mira, yo fui a la plaza, fui a la sierra, fui a una ciudad y me puse en la calle y empecé a hablar del amor de Dios y llamé a las personas a que hagan una oración de fe. Y hasta ahí, eso se entiende como evangelismo, llevar a las personas a hacer esa oración de fe. Bueno, con todo el respeto que se merece cada creencia, credo, doctrina, etcétera, lo único que te voy a comentar es que eso no es lo que dice la Biblia, ¿sí? En la Biblia no se nos llama a ir y llevar a las personas a hacer una confesión de fe o a decir, me arrepiento por todos mis pecados habidos y por haber, pido perdón y creo en Yeshua. Y listo. En la Biblia no se enseña eso, eso es un credo.
que nació hace el siglo pasado apenas. Entonces, ¿qué sí es evangelismo de acuerdo a la Biblia? Así bien resumido, en sencillito, es la reconciliación de las personas, ¿sí? A través o por medio de Yeshua. Llevar a las personas a reconciliarse con Dios por medio de el sacrificio de Yeshua. Eso es evangelismo. Ahora, no es lo único a lo que Dios, Yeshua, nos llamó. Nos llamó a ser discípulos de cada persona que se reconcilia con Dios. Entonces, eso es otra cosa, ¿sí? Es llevar a las personas a entender que están separadas de Dios, sean descendientes de Abraham o no, y llevarlas a que busquen reconciliarse con Dios por medio de Yeshua. Eso es un proceso, sucede en un momento, sí, pero después viene un proceso donde voy conociendo qué es lo que dice la palabra, en qué cosas yo le he ofendido, qué cosas me han separado de él, arrepentirme y entonces mantenerme en esa relación con Dios, en esa reconciliación con Dios, ¿sí? Y entonces voy creciendo como un discípulo de Yeshua, entendiendo la palabra como él enseñó, como él la practicó, e imitándolo, ¿ok? A eso nos llamó Dios. Entonces, entendamos aquí como fundamento que cuando hablamos de evangelismo nos estamos refiriendo a eso, ¿ok? A llevar a cada persona a reconciliarse con Dios por medio de Yeshua, entender, reconocer nuestras faltas, arrepentirnos, dejarlas y mantenernos caminando en ese entendimiento, en ese conocimiento de la voluntad de Dios. Todo eso lo entendemos como evangelizar o evangelismo, ¿ok? No nada más el llevar a una persona a, expresar un arrepentimiento general por todas las que hice y las que pueda haber hecho y nada más, pues creer en Yeshua, y ya listo. Eso no es, ¿ok? Entonces partamos de ahí. Hemos establecido qué es apologética y hemos establecido qué es evangelismo. También estoy haciendo como que un recap. Tenemos ya varias semanas, meses de no tratar esta área. No son lo mismo, ¿sí? Evangelizar o evangelismo, ya dijimos qué es. Buscar llevar a las personas, reconciliarse con Dios, caminar con Él, ser discípulos de Yeshua. Apologética es el presentar defensa de el por qué creo lo que creo cuando me la piden. No es el aprenderme todos los argumentos posibles que hay contra mi fe para luego ir y meterme en discusiones y debates y demostrarle a todo mundo que está en un error. Eso no es apologética, ¿ok? Vamos a establecer algunos principios fundamentales que nos van a ayudar a entender cómo poder realmente llevar a cabo el evangelismo. Miren, todos tenemos familiares, todos tenemos amigos, todos tenemos compañeros de trabajo, todos tenemos vecinos que no son parte del pueblo, están en el mundo. Y yo creo que todos tenemos por lo menos una persona o muchas personas a las que quisiéramos poder guiar a esa reconciliación con Dios y que se conviertan en discípulos de Yeshua como nosotros, ¿ok? Ese es un deseo que Dios pone en cada persona que camina con Él. Queremos que otros puedan llegar a esa salvación, a esa vida, como nosotros hemos podido llegar a esa vida, a esa promesa de vida eterna como nosotros la tenemos. Ahora, el asunto es que si entendemos mal o practicamos mal lo que es apologética, desgraciadamente va a trabajar directamente en contra de poder evangelizar. ¿Ok? Entonces es muy importante entender
apologética de la manera correcta para que nos ayude a evangelizar. No se nos convierte en un estorbo, en un obstáculo a la hora de evangelizar. Entonces, por eso, vamos a la escritura. Lucas 21:12, por favor. Lucas 21:12. Les voy a leer varias versiones. Esta es nueva versión internacional. Dice así: pero antes de todo esto, echarán mano de ustedes y los perseguirán. ¿Quién está diciendo esto? Es Yeshua, nuestro Mesías. Los entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y por causa de mi nombre los llevarán ante reyes y gobernadores. Ahora, pero no en un buen plan, no así como que, ay, tú eres creyente en Yeshua, toma, aquí hay una invitación para que vayas y delante de un rey. No está hablando en ese sentido. ¿Sí? Ay, quieren escucharte para que compartas ahí a todos los políticos y todo. No está hablando de eso, ¿ok? Dice, los entregarán a la sinagoga y a la cárcel. Por causa de mi nombre los llevarán ante reyes y gobernadores. Así tendrán ustedes la oportunidad de dar testimonio ante ellos. Entonces, primero checa el contexto. No está diciendo, ay, te van a invitar a la casa presidencial para que compartas. No dice eso. Dice que te van a llevar pues a la fuerza, arrastrado a la cárcel y ante reyes y gobernadores. Ahora, el contexto de Pablo después nos va a dar la explicación de esto. Los van a llevar, pero para que respondan a acusaciones. Y así tendrán ustedes la oportunidad de dar testimonio ante ellos. Entonces, esa idea de que, es que Dios quiere, me ha llamado o ha llamado a todos a que estemos delante de reyes para dar testimonio, pues sí, sí es así. Pero lo que no siempre es como lo pintan, es en qué forma nos van a llevar, ¿ok? Ahora, lo que quiero que veas es, ¿vas a estar en problemas? Es una oportunidad para testificar. ¿Vas a estar en situaciones difíciles? Es una oportunidad para evangelizar. ¿Vas a estar siendo acusado, señalado, criticado? Es una oportunidad para evangelizar. ¿Cómo? Dando testimonio. Y eso es muy importante en el tema de evangelizar. La herramienta más útil al momento de evangelizar, no la única, es dar testimonio. ¿Ok? Entonces, si alguno de ustedes está en problemas, si alguno, por razón de su fe, de su manera de vivir, si alguien te está criticando, si alguien te está cuestionando, si en tu familia te están rodeando, te están haciendo bolita y te están señalando y te están criticando, si en el trabajo te están haciendo la vida difícil por razón de tu fe, velo como una oportunidad para dar testimonio de lo que crees y de por qué vives como vives. Eso es evangelizar, ¿sale? 14. Aquí hay algo muy importante, también es fundamental. Estas son palabras de nuestro Mesías Yeshua, ¿ok? Y con este fundamento tenemos que entender todo lo demás. Pero tengan en cuenta que no hay por qué preparar una defensa de antemano. Ay, caray, ¿cómo? Tengan en cuenta que no hay por qué preparar una defensa de antemano, pues yo mismo les daré tal elocuencia y sabiduría para responder que ningún adversario podrá resistirles ni contradecirles. Y ahí hay un tema, híjole, tremendo. Pedro, Juan, Andrés, Simón, Santiago, los discípulos de Yeshua, no eran expertos en oratoria, no eran personas elocuentes, no eran personas que tenían un conocimiento tan vasto de tantas áreas y de tantas cosas,
que podían ponerse a debatir con los sabios. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque eran pescadores. Y precisamente porque eran pescadores, cuando presentaban defensa de por qué creían lo que creían, los que los escuchaban se sorprendían. Decían, ¿qué no son estos hombres del vulgo? ¿Qué no son estos hombres, digamos, sin estudios? Y se sorprendían porque sus respuestas eran elocuentes, eran articuladas, eran coherentes con las escrituras. Y entonces decían, no, pues definitivamente aquí hay algo está pasando. Eso es precisamente de lo que está hablando aquí. Entonces, en ese sentido, la instrucción de Yeshua es, no te pongas a pensar qué vas a decir, cómo vas a debatir. Es que si me dicen esto, yo les voy a decir esto. Y si me dicen por acá, entonces yo les voy a responder por acá. No hay por qué preparar una defensa de antemano. Literal, eso es lo que dijo Yeshua. Ahora, entonces, ¿cómo podemos compaginar eso con estar listos para presentar defensa? Entendamos lo que dicen las escrituras y eso nos va a dar la ruta a seguir para que verdaderamente podamos hacer evangelismo efectivo, ¿sí? Fíjate, 1 Pedro 3:14. 1 Pedro 3:14 dice, Mas también, si alguna cosa padecéis por la justicia, por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. No te preocupes, no tengas temor, no estés con ansiedad. Sino, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados. A ver, Pedro, espérame, estás contradiciendo a Yeshua. Yeshua dijo que no tengamos que pensar de antemano qué vamos a decir. Y Pedro dice, estén siempre preparados para presentar defensa. Y de ahí viene todo el tema de apologética, de apología, defensa. ¿Pero de qué? ¿Cómo? ¿Y en qué forma? ¿Qué dijo Pedro? Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande qué cosa. Porque este es el criterio del cual decimos, ahí hay que preparar y presentar defensa. Cuando alguien te demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahí tenemos que estar listos para dar una explicación de por qué tenemos la esperanza que tenemos. Si alguien te pregunta y te pide, a ver, explícame, ¿por qué tienes esa esperanza? ¿Por qué tienes esa confianza? ¿Por qué vives con esa fe, con esa paz? ¿Por qué puedes tener gozo en medio de la dificultad? ¿Por qué puedes mantenerte estable cuando todo en tu vida está de cabeza? Cuando alguien te pide que le des explicación de por qué tienes esperanza, por qué tienes fe en ti, entonces estate listo para explicarle por qué. Fíjate, este mismo verso en la versión Dios habla hoy, 1 Pedro 3:15 dice, estén siempre preparados a responder a todo el que pida razón de la esperanza que ustedes tienen, pero háganlo con humildad y respeto. Eso sí, dice la Escritura. Que no, dice la Escritura, prepárate con todos los argumentos posibles para ganar una discusión. Prepárate con todas las posibles teorías
todas las posibles filosofías, todos los posibles razonamientos, para que sea lo que te sean, tú puedas debatir y ganar una discusión. Eso no dice. Dice que en todo tiempo estés listo, lista, para poder explicarle a alguien por qué tienes la esperanza que tienes, por qué vives con la confianza y la fe que vives. Que puedas explicar la razón de tu manera de vivir. Eso es de lo que Pedro está hablando cuando dice que estemos listos para presentar defensa cuando alguien nos pide una explicación de por qué tienes esa esperanza. Hay un contexto. Si lo sacamos de ese contexto, no va a producir lo que estamos esperando, ni lo que dice la palabra, y nos va a trabajar en contra al momento de evangelizar. Cuidado, ¿ok? En todo tiempo hay que estar listos, sí, para explicarle a cualquier persona por qué tengo fe, por qué tengo esperanza, por qué creo lo que creo y por qué tengo mi confianza puesta en Dios. Sí, en cualquier momento debo de poder explicarlo eso. ¿Y sabes cómo es la mejor manera de hacerlo? Con nuestro propio testimonio. El por qué vivo como vivo. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? ¿Quién es Dios en mi vida hoy? Y entonces puedo dar razón de por qué creo lo que creo y por qué vivo como vivo. ¿Sí? Ahora, hay un momento para poder desmenuzar cualquier argumento que se nos presenta. Sí, pero no es ese. Hay un contexto en el cual yo debo de poder tomar lo que llega a mis manos, a mis oídos, a mi casa y poder decir, ok, esto es verdadero y esto no. Sí, sí hay un momento, pero no es ese. Ok, cuidado. No dice aquí, estemos preparados para debatir, estemos preparados para defender con argumentos, estemos preparados para entrar en cualquier discusión y ganar. No dice eso. Debemos estar preparados para quitar los obstáculos, ¿sí?, que hay en el camino de una persona para que pueda reconciliarse con Dios. Sí, debemos de poder tratar con dudas, cuestionamientos que están en el camino de una persona y le son obstáculo para poder reconciliarse con Dios y tener una vida como discípulo de Yeshua. Sí, ahí sí, definitivamente, pero no es lo mismo. Primera Tesalonicenses 5:19. Todo con la escritura. Primera Tesalonicenses 5:19, esta CNBI de nuevo dice, no apaguen al espíritu. No desprecien, ¿qué cosa? Por favor, dímelo tú que estás aquí conmigo. No desprecien, ¿qué? ¿Qué dice allá? Dilo por favor conmigo. No desprecien, ¿qué cosa? Las profecías. El contexto de lo que está escribiendo Pablo es las profecías. No desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. ¿De qué está? De las profecías. ¿Qué es lo que tenemos que someter a prueba? ¿Qué es lo que tenemos que analizar? Aferrarnos a lo verdadero y desechar lo falso. Las profecías. Ahí no dice, como muchas veces se usa fuera del contexto, pues probarlo todo y retener lo bueno. Si lo sacas del contexto, pues eso podría decir, no hombre, pues hay una nueva droga que está bien buena y que no causa adicción y que te va a ayudar a liberar el cerebro y qué sé yo. Pruébala. Ahí dice, pruébalo todo. Y pues quédate con lo bueno. Hay una nueva doctrina, una nueva enseñanza que está bien profunda, bien tremenda, te va a llevar hasta el tercer cielo y vas a descubrir los secretos y los ocultos, que no sé qué.
dice que lo pruebes, ¿no? Pues hay que probar a ver si es cierto. Eso no es lo que dice ahí. En el tema de las profecías, somételas a prueba. ¿Cómo? Ahorita vamos a ver, pero es bien obvio. Ponlas a prueba. Mira, tantas veces escuchamos, no, es que vino un profeta y me dijo así, 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 así. Es que yo tuve un sueño y en mi sueño era así, así, así. Es que, ¿sabes qué? El otro día me pasó algo bien raro. Estaba llorando en la mañana, estaba pensando en esto y de repente se me apareció una persona y me dijo exactamente lo que yo estaba orando en la mañana. Ahí es donde aplica. Somételo todo a prueba. Quédate con lo bueno, lo verdadero, y lo que no es verdadero, deséchalo. Ahí aplica. Enseñanzas, profecías, ideologías, doctrinas. Sí, ahí aplica. ¿Ok? Se tiene que examinar para ver si hay verdad en eso. Y si no, desecharlo. Si algo llega a mi casa, a mi esposa, a mis hijos, oye, ¿sabes qué? Escuché esto así, o sea, oye, papá, ¿sabes qué? En la escuela me enseñaron así, así, así. Ok, eso se tiene que someter a prueba. Y lo que tenga de verdad y de bueno, se queda. Lo que sea falso, lo que sea mentira, va para afuera. Ahí aplica, ¿ok? Y no hace distinción si son personas creyentes o si son incrédulos. Ojo, todo tiene que ser puesto a prueba. Sea que viene de una fuente no de un no creyente, o sea que viene de una persona que sí es creyente. Mira, de eso me llega seguido. Algunos de ustedes también me preguntan, oye, fíjate que me compartieron, no sé, de X tema. Hay tantos, ¿verdad? Y qué bueno, porque eso es precisamente lo que dice ahí. Tienes que someterlo a prueba. Problema y problema serio es cuando a veces ya nos damos cuenta que hay alguien jugando con fuego, que hay alguien que está considerando cosas que ni siquiera se pusieron a prueba, o que en realidad no tenían los modos, los argumentos, la palabra como para ponerlo a prueba. Allí hay un problema, ¿sí? Entonces, si lo escuchaste, si lo comentaste, si lo meditaste, si está en tu corazón, lo estás pensando, se tiene que poner a prueba. Y empezando por, ¿de dónde vino eso? ¿Ok? Mira, aquí rápidamente, quiero hacer un ejercicio con ustedes. Hay una corriente ideológica, una filosofía, una forma de pensar que es muy común en el mundo, ¿sí? Está en todos lados en el mundo y también está presente entre los creyentes, ¿sí? Es una manera de pensar, una filosofía que está presente tanto en el mundo como entre los creyentes, digamos, en la iglesia, ¿ok? Y quiero que podamos hacer una comparación. ¿Cómo vamos a poner a prueba algo? ¿Con qué lo vamos a poner a prueba? ¿Sí? ¿Cómo vamos a saber si es verdadero o es falso? Bueno, si tú eres un discípulo de Yeshua, la manera en que tú vas a comprobar cualquier cosa es con la escritura. Con lo que tú lo vas a comparar para ver si es verdad o no, es con la escritura. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de comparación. Poner a prueba el humanismo frente a lo que entendemos como cristianismo. Entiéndase, mesianismo, cristianismo, ¿sí? Lo que es el seguir a Cristo, a Yeshua, al Mesías. Entonces, vamos a hacer un ejercicio sencillito, nada más, cómo pones a prueba algo, ¿ok? ¿Qué te dice el postulado humanista? El postulado humanista dice, lo que rige al ser humano es la razón, la experiencia, la observación, que son los medios principales del conocimiento y deben dirigir la toma de decisiones, ¿ok? Entonces, lo que dirige la vida de los seres humanos es la razón, la experiencia, la observación y
La manera de dirigir las decisiones tiene que ser por medio del conocimiento. ¿Ok? Eso dice el postulado humanista. Ok. Lo ponemos a prueba con la palabra. ¿Qué dice la escritura? La escritura o el postulado cristiano dice, lo que rige al ser humano es la Biblia, la palabra de Dios. Y es la fuente del conocimiento para la vida diaria y para la toma de decisiones. ¿Ok? Entonces ahí tenemos un primer punto de conflicto, de incompatibilidad. Uno te dice una cosa, el otro te dice otra. ¿Cuál es el objetivo del humanismo? El objetivo del humanismo es, y todo esto son fuentes públicas en internet en general, el objetivo humanista es promover la dignidad humana, la justicia social, la autonomía individual, o sea, que tú puedas decidir por ti mismo, que nadie decida por ti, el progreso a través de la razón y la ciencia. Ahora, piénsalo, suena bien. Justicia social, autonomía individual, progreso, la razón, la ciencia, suena todo muy bien, ¿sí? Conocimiento. ¿Cuál es el objetivo cristiano o del cristianismo? El valor del ser humano se encuentra y restablece al relacionarse con Dios. Para alcanzar la plenitud es necesaria la reconciliación y transformación por medio de Yeshua. Entonces, aquí quiero que veas, por favor, son dos caminos distintos, ¿sí? En uno es la dignidad humana, la justicia, la autonomía, progreso por medio de la razón y la ciencia. En el otro estamos hablando de la plenitud, está reconciliándote con Dios y siendo transformado por medio de Yeshua. Diferente. ¿Qué? Visión humanista del ser humano. ¿Cuál es la visión o la perspectiva humanista con respecto al ser humano? Dice, es un ser racional con potencial intrínseco para el bien y el progreso, capaz de resolver sus problemas a través de la razón y la ciencia. Esa es la visión humanista del ser humano. Seres racionales, con potencial para el bien, el progreso, pueden resolver sus problemas si razonan y usan la ciencia. Ok, ¿cuál es la visión cristiana del ser humano? La visión cristiana o con la Biblia del ser humano dice que el ser humano fue creado a la imagen de Dios, pero eligió separarse de Dios, por lo cual está caído, inclinado a la maldad. Necesita ser redimido. Ahora, el tema aquí es ya, para ser redimido necesitas de alguien más. No lo puedes hacer tú mismo y no está la capacidad en ti. Tienes que ser redimido por alguien más. ¿Y redimido de qué? De una falta que te lleva a tener una inclinación de continuo hacia el mal, hacia el ego, ¿sí? Son dos posturas completamente distintas. Ahora, el propósito humanista para la vida, ¿cuál es? ¿Qué es la máxima del humanismo? Alcanzar la felicidad. Y ojo que aquí hay tantas corrientes que no están ni siquiera de acuerdo en qué es la felicidad. Pero bueno, en general dicen, el propósito del ser humano, el propósito para la vida del ser humano es alcanzar la felicidad, la realización personal, contribuir al bienestar de la humanidad. Ese es el propósito para la vida. Básicamente, en busca de la felicidad. Ahí está. Básicamente, ¿sí? Esa es la propuesta humanista de lo que es el propósito de la vida del ser humano, alcanzar la felicidad. Y pues para muchas personas pueden ser diferentes cosas, pero búscalo, busca ser feliz. ¿Dónde lo hemos oído eso? Esa es la propuesta humanista para la vida, busca ser feliz, busca llegar a ser todo lo que puedas ser.
la realización personal. Y de paso, busca contribuir para el bienestar de los demás también. Bueno, es altruista, ¿no? Ayuda a los demás en el proceso. Suena muy bien. Suena tan bien que de hecho muy probablemente lo has escuchado en una iglesia. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es el propósito cristiano bíblico para la vida? Conocer, amar y servir a Dios. Amarse a uno mismo, al prójimo y vivir según los mandamientos de Dios. Entonces, fíjate qué interesante. El cristiano o la propuesta bíblica es: tú vives para conocer, amar y servir a Dios. Después, ámate a ti mismo como Él te ama y ama a los demás. ¿Y quién te dice o cómo te dice la Biblia que vas a hacerlo? Por medio de los mandamientos de Dios. Dos propuestas completamente distintas y sin embargo te vas a encontrar puntos en común. Por ejemplo, dijimos justicia social, dijimos contribuir al bienestar de la humanidad y acá dijimos amar al prójimo. Y de ahí muchos dicen: ya ves, Jesús era humanista y Él vino a llamarnos a vivir de una manera humanista, buscando el bienestar de los demás, contribuyendo al beneficio de los demás, buscando la justicia social. Y entonces de repente ya te transformaron a Jesús en un luchador por justicia social, buscando el bienestar de todo el mundo. Esa es la propuesta humanista del propósito de la vida. No es lo que dice la Biblia y no es lo que dice pues un creyente en Jesucristo o Yeshua el Mesías. El propósito de mi vida es conocer, amar y servir a Dios. No a mí mismo y no a la humanidad, a Dios. No a los pobres desamparados y hacer justicia social, no. Mi propósito es conocer, amar y servir a Dios. Después, amarme a mí mismo, ¿sí? No voy a renunciar a mí mismo, a mi cuidado, a mi bienestar para hacer feliz a todo mundo. No dice eso. Por consecuencia, si me amo a mí mismo, de ese mismo amor que tengo, que recibí de Dios, voy a dar a los que me rodean. Sí. Y ahí a lo mejor vas a decir, pues se parecen. A lo mejor en algunas actividades o en algunas cosas que hacemos podemos parecernos o podemos coincidir, pero no estamos partiendo de lo mismo. No es la misma razón, no es la misma motivación. No es ayudar para buscar la justicia social, no es ayudar para acabar con la desigualdad. Eso no está en la Biblia. De hecho, en la Biblia tienes esclavitud. ¿Sí? Es amar, sí, servir, sí. ¿Para qué? Todo sirve con un propósito: que las personas puedan reconciliarse con Dios, que puedan conocerlo y que puedan decidir voluntariamente ser discípulos de Yeshua. Es el fundamento, el propósito, la motivación es completamente distinta. Necesitamos tenerlo muy claro, ¿sí? Ética humanista. Aquí ya hay muchas cosas, nada más te lo comento. La ética, o digamos así, la moral humanista, es el utilitarismo, altruismo, los derechos humanos y buscar soluciones con base en la razón y la evidencia. Ya no voy a explayarme, esto es muy, muy extenso, pero la ética de un creyente, de un cristiano, es derivada de las enseñanzas de la Biblia. ¿Qué me dice cómo debe vivir? ¿Qué está bien, qué está mal? No es si es útil o si es altruista o si respeta derechos humanos. ¿Qué es lo que a mí me dice que es correcto o no, ético o no, moral o no? Lo que dice la enseñanza en la Biblia. Y que el enfoque es la obediencia y el temor a Dios y, como resultado, el practicar las. Son completamente distintos.
postulados, fundamentos completamente distintos. El cristianismo bíblico se centra en la relación con Dios. ¿Por qué? Porque necesita haber redención para el ser humano, y esa se obtiene por medio de Yeshua, Jesucristo. El humanismo se centra en la autonomía humana, que no necesitas de nada ni de nadie, ¿sí? Y la búsqueda del bienestar humano a través de la razón y la ética secular. Entonces, es algo completamente que parte de fundamentos, propósitos, principios o máximas distintas. Cuando te encuentras algo así, esto es un ejemplo, como este hay muchos, es por darte un ejemplo. Cuando te encuentras con algo así, tú tienes que poder entender cuáles son coincidencias, diferencias, y no confundir una cosa con la otra y no decir, pues es que el cristianismo es muy humanista. Pues es que en realidad tiene sentido. Y entonces reinterpretamos toda la Biblia desde una perspectiva humanista y la adaptamos a esa perspectiva. Y entonces estamos viviendo humanismo con una embarradita de principios cristianos. Ahora, ¿por qué escogí este ejemplo hoy? Porque esa es la realidad de muchos cristianos el día de hoy. En realidad, lo que se vive en muchas congregaciones, lo que se enseña en muchas congregaciones, no es un cristianismo bíblico, digamos, es un humanismo cristiano. Y esto no me lo acabo de inventar, eso es ya un término establecido. El humanismo cristiano es real, es un término establecido para una corriente ideológica que siguen muchos cristianos. Pues ya tendría que decir entre comillas, porque el fundamento, la razón de ser, el propósito, el para qué es completamente distinto. No soy yo quien para decirlo, pero difícilmente puedes llamarlo cristianismo, ¿sí? Es el humanismo cristiano que lo que está tratando de hacer es reconciliar las máximas, los principios humanistas con algunos principios y valores cristianos. Y se hace un monstruo, se hace una cosa rara que no tendría por qué ser. Entonces, el humanismo cristiano es una corriente filosófica, teológica, que sitúa a la persona humana en el centro, reconociendo su dignidad intrínseca como creación a imagen y semejanza de Dios. Pues tiene cachitos de verdad, ese es el problema. Sí tiene una dignidad, un valor, sí, dado por Dios, ok. Es creación a imagen y semejanza de Dios, sí, pero no está en el centro de nada. Ahí está el problema. Ni es el propósito de nada. Ni es la causa ni la razón de todo lo que Dios hace en la creación. No. Y sin embargo, eso es lo que dice el humanismo cristiano y seguramente lo has escuchado o has escuchado enseñanzas o posturas que parten de esta corriente, de esta doctrina. ¿Ok? ¿Qué busca? La realización plena del ser humano a través de la incorporación de los valores y enseñanzas de Jesucristo, especialmente el amor, en todas las dimensiones de la vida. Entonces, el propósito del cristianismo, del humanismo cristiano, es la realización plena del ser humano. Pues toma los valores, principios y enseñanzas de la Biblia. ¿Cuál es el problema con eso? Todo. ¿Cuál es su propósito de ser? ¿Cuál es el centro? ¿Hacia dónde va dirigido? Hacia el ser humano. ¿Ok? El ser humano es el centro.
Entonces, todo sirve, todo orbita alrededor del ser humano, incluido Dios. Dios es la luna, nosotros somos la tierra. Dios gira alrededor de nosotros. Dios está para servirnos. O sea, totalmente sacamos de contexto que Yeshua se haya hecho siervo y haya venido a servir para decir, ya ves, es que Dios está para servirme. La razón de ser de Dios es mi felicidad. Es para amarme, es para sanarme, es para hacerme feliz, es para cumplir todos mis anhelos, mis sueños. Y esa es la razón por la cual yo tomo a Dios en mi vida. ¿Cuál es el problema? Que yo soy el centro de todo. ¿Y qué nos dice la Biblia? Que Él es el yo soy. Y todo gira por Él y para Él. Entonces está fundamentalmente opuesto. ¿Ok? Esto es un ejemplo de cómo muchas veces nos vamos a encontrar con cosas que suenan bien, se ven bien, se escuchan razonables, tienen sentido, se siente bien. Claro, si no se sintiera bien, te prometo que no tendría seguidores. Nadie le haría caso. Pero se siente bien. Me hace sentir bien conmigo mismo. Me hace estar en paz con los deseos de mi corazón. Y ahí ya tenemos un problema grave. ¿Sí? Entonces, es un ejemplo de cómo debemos de poner a prueba cualquier cosa que llega a nuestra vida, a la vida de nuestros hijos, a nuestros oídos, ¿sí? Ponerlo a prueba y ver qué hay de verdad y qué no. Y lo que tenga de verdad, si es que lo hay, me lo quedo. Pero lo que sea falso o sea mentira, lo tengo que rechazar, ¿ok? Eso es lo que significa poner a prueba todo, ¿ok? Mateo 16:24. Yo estoy seguro que a todos nos ha llegado algo en algún momento y este fue un ejemplo de algo que te vas a encontrar en el mundo, pero de pronto me preguntan, oye, ¿y qué con esta enseñanza sobre final de los tiempos? Oye, ¿y qué con esta enseñanza sobre, no sé, la circuncisión? Oye, ¿y qué con esta enseñanza sobre calendarios? Calendarios, hay cantidad de calendarios. El de Enoc, el de los sacerdotes, el del lunar, el flotante. ¿Qué con eso? Le tienes que aplicar exactamente lo mismo. ¿Cómo sabemos si algo es verdad o no? Comparándolo con las escrituras. Uno de los problemas, es que no conocemos las escrituras. Entonces no tenemos cómo poder comparar y saber si algo es verdadero o no. Mateo 16:24 dice, fíjate, luego Yeshua, este es Dios habla hoy, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere ser discípulo mío, ¿qué dice ahí? Por favor, léelo conmigo. ¿Qué dice ahí? Olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Ok, entonces literalmente Yeshua, Cristo, dijo del cristianismo que por definición es opuesto al humanismo. Olvídate de ti mismo. Niégate a ti mismo. Carga con tu carga, tu lucha, tus dificultades, tus tristezas, tus dolores, tus pruebas y síguelo. Por definición es opuesto al humanismo, que dice que debes de buscar la felicidad y que todo está en ti y que la plenitud la puedes encontrar en ti mismo, en la razón, en la ciencia. O sea, es completamente opuesto. 25. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por causa mía la encontrará. Entonces no vives para ti, vives para él. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida?
¿O cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Porque el Hijo del Hombre va a venir con la gloria de su Padre y con sus ángeles, y entonces, cuando Él venga, recompensará a cada uno conforme a lo que haya hecho. ¡Wow! Él viene, de Él obtengo mi recompensa, no de mí mismo, ni la procuro yo mismo, y la plenitud en la vida de un ser humano como persona no se encuentra en sí mismo, se encuentra en hacer la voluntad de alguien más, de Dios. ¡Wow! O sea que no es intrínseco, no está en mí, ni lo voy a encontrar en mí mismo. La plenitud, la felicidad no está en mí mismo y tampoco está en la causa social o en la justicia o en el altruismo. Está en hacer la voluntad de Dios. Completamente distinto. ¿Ok? Y la recompensa, la plenitud, no la voy a recibir aquí, la voy a recibir cuando Él venga en su reino. Completamente distinto al postulado humanista. Romanos 6:17. Fíjate, dice Pablo, Romanos 6:17, y estoy tomando versos del Brit Hadashah, nuevo pacto, ¿sí? Si agarramos aquí la escritura, no, hombre, lo desbaratamos, pero como algunos necesitan también incursionar, ir viendo y tomando en cuenta, lo estoy tomando del Brit Hadashah, ¿sale? Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. O sea que aquí no se trata de libertad tampoco. El propósito, la plenitud, la felicidad del hombre no está en ser libres. Porque Dios nos hizo libres, sí, del pecado. ¿Para qué? Para someternos voluntariamente a una enseñanza, no a la razón, no al conocimiento, no a la ciencia, a una enseñanza que nos es transmitida de parte de Dios. ¡Bolas! Entonces la libertad no se alcanza por medio de la razón, de la liberación humana, del desarrollo personal o del conocimiento o de la ciencia. La libertad verdadera se alcanza de parte de Dios, pero es para que entonces voluntariamente nos sometamos a su enseñanza. En efecto, 18. Habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Wow, pues cómo. Ya perdí al humanista. El propósito de Dios para el ser humano es que es esclavo de la justicia. Y para eso lo liberó de la esclavitud del pecado. ¿Ok? Entonces, sí, Dios te va a hacer libre. Dios nos hace libres. Libre para que vivas tu vida. Como tú quieras. No. Para que persigas la felicidad. No. Para que te desarrolles como persona y seas todo lo que puedes ser. Tampoco. Dios nos hizo libres de la inclinación a hacer el mal. Pecado. ¿Para qué? Para que entonces voluntariamente, por amor, decidamos ser esclavos de su justicia, de lo que Él dice que es bueno, de su enseñanza. Entonces somos libres, sí, de la inclinación al mal. ¿Para qué? Para que voluntariamente podamos someternos y ser esclavos de lo que es verdad, de lo que es verdadero, de Dios y su justicia. Entonces, aquí te acabo de dar un ejemplo de lo que es apologética. Es tomar algo que llega a tus manos, examinarlo, ponerlo a prueba y con la verdad de la escritura poder determinar qué es verdad y qué es mentira, qué es correcto, qué es incorrecto, qué es verdadero, qué es falso, ¿ok? ¿Y para qué lo hacemos?
ahorita, saliendo, voy a ir con ese amigo, conocido, primo, compañero, humanista para darle una de... No, hombre, va a ver. No, para nada. El propósito de poder descubrir la verdad, entenderla y abrazarla, no es para ir y debatir o tratar de desacreditar o tratar de quitarle argumentos o tratar de convencer a alguien que está en esa manera de pensar, ¿ok? Porque entonces va a salir contraproductivo al momento de querer evangelizar a esa persona que tiene esa manera de pensar, ¿sí? O sea, ay, mira, ¿cómo te lo explico? ¿Cómo te digo? Con todo el amor del mundo, pero esto que para ti es tu Dios, lo voy a romper a pedazos. Lo voy a hacer trizas. No sirve. Es falso, es una mentira, te están engañando, mira. Pero Dios te ama y quiere que te reconcilies con Él porque te ama. ¿Qué crees que va a pasar? Digo, estoy haciéndolo muy, muy, muy obvio, ¿no? ¿Qué va a pasar? O sea, y desgraciadamente a veces eso entendemos por la defensa de mi fe. Déjame te digo. Y no, tú estás mal. Y no, esto está mal porque así, así. No, eso que tú crees es falso, es una mentira, es un engaño. Y luego queremos hablar de la reconciliación con el Dios que les ama. Eso es contraproducente, ¿ok? Esto es personal, primero que nada. Lo tomo, lo desbarato, lo compruebo con la escritura que es verdad, lo comparo, saco todo lo que es falso, lo que tenga de verdad lo puedo retener, sí, pero es primero un ejercicio para mí, para los de mi casa, que creen y que son parte del pueblo, para que entonces cuando se encuentren con esto, lo puedan examinar y no sean movidos, como dice la escritura, por todo viento de doctrina o por falsos apóstoles y falsos profetas que vendrán, y los hay, ¿sí? Entonces no es para salir a destruir ídolos y salir a, pues ahora sí que darle con la verdad a todo mundo. Cuidado, ya dimos varios ejemplos de muchas cosas que son así, que hay entre creyentes y no creyentes. Hechos 17:10, por favor. Seguimos con el ejemplo bíblico. Hechos 17:10 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Son muy famosos estos de Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga, ojo, estas cositas ahí, de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Bueno, primero que nada, cheque el contexto, por favor. Estamos hablando de judíos, Pablo y Silas, que están saliendo de, vienen de Jerusalén, me parece, y los están enviando a otro lado porque ya los están persiguiendo. Y llegan a este lugar llamado Berea, que está en Macedonia, ¿sí? Está bien arriba por allá por Grecia. Y llegan a dónde? ¿A quién le van a compartir? ¿A quién le van a enseñar? ¿A quién van a guiar a la reconciliación? Por medio de Yeshua, a otros judíos. Llegan directamente a la sinagoga, ¿ok? Y tómalo así, por eso está esa nota. No es que no fueran judíos, no es que hubieran renunciado al judaísmo y no es que estuvieran buscando ahí a no judíos. Llegan a la sinagoga de judíos porque son judíos y están buscando reconciliar primero a los de su propio pueblo. ¿Ok?
no eran cristianos. El público con el cual van a tratar son judíos que conocen las escrituras, y por escrituras entiéndase, lo sabemos, la ley, los escritos y los profetas. Eso es lo que se refiere con escrituras, las escrituras hebreas. No está hablando ni de los evangelios, ni de las epístolas, ni de los hechos que están ahí siendo vividos, todavía no están escritos. Entonces, con lo que esos de Berea van a poner a prueba lo que Pablo y Silas les están enseñando es con las escrituras hebreas, entiendas el Tanaj o el Antiguo Testamento. Con eso van a poner a prueba lo que está diciendo Pablo, ¿ok? Después sí, hubo romanos, mujeres griegas, otros que se fueron añadiendo, pero lo primero que tenemos aquí son judíos que conocen las escrituras y están poniendo a prueba lo que Pablo les está enseñando. ¿Con qué? Con las escrituras hebreas. Hay un problema que tenemos los no judíos, los que éramos gentiles, ¿sí? Y no es que ahora seamos judíos, para nada, ¿sí? Pero ahora somos parte del pueblo. Ahora, ¿cuál problema? Que la gran mayoría de nosotros no conocemos las escrituras hebreas, por lo menos no al principio. La Torá, los profetas, los libros históricos, los escritos, ¿sí? No los conocemos. Entonces, cuando llega una enseñanza, cuando llega una doctrina, cuando llega una de esas cosas raras que suena muy bien, ¿con qué la ponemos a prueba? A ver, Pablo dijo, no, pues sí, todo me es lícito. Eso ni lo dijo Pablo, para empezar. No, pues todo lo puede en Cristo. Y no, pues sí, Él vino a servir, Él se hizo siervo. Pues sí, tiene sentido. No tenemos la verdad de las escrituras hebreas para poder comparar y poner a prueba lo que nos llega. ¿Qué hicieron bien estos de Berea? Poner a prueba lo que les estaban diciendo con las escrituras hebreas para ver si era como se les estaba diciendo. Y eso es lo que tú y yo tenemos que estar haciendo todo el tiempo, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Y aquí voy a entrar un poquitito en lógica matemática, ¿sí? No me encantan las matemáticas y para nada soy un experto, pero aquí funciona muy bien, creo, espero. Si me equivoco, discúlpenme y ahí me dicen, ¿ok? Es de lo que me acuerdo. Pero, si tenemos establecido como fundamento las escrituras, entonces las escrituras es la verdad. Y todo lo voy a comparar ¿con qué? Con las escrituras, porque son la verdad. ¿Cómo sé si algo es verdad o no es verdad? Lo comparo con lo que sé que es verdad, las escrituras, ¿ok? Entonces, de aquí vamos a sacar algo muy interesante. Si yo no tengo establecidas las escrituras, y específicamente, bueno, las escrituras hebreas, como la verdad, ¿qué va a pasar con lo que llega, que escucho, que recibo, que alguien me contó, que alguien me dijo? No tengo manera de validarlo, sea verdad o no. Entonces, aquí sacamos lo siguiente: ¿la escritura es la verdad? Sí, Dios dijo, mi palabra es la verdad, la suma de mi palabra es la verdad. Lo que Dios dijo, la ley, los escritos, los profetas, es la verdad, ok. Entonces, escritura letra E, es igual a letra B, la verdad. Si llega algo, lo que sea, una A, y no sé qué es, ¿será verdad? ¿Será mentira? Me cuentearon, me están diciendo la verdad, me están engañando, no sé, es algo que me contaron. Llámese, no, pues que la tierra es plana, llámese que pues las fiestas son X o Y, o que son en X o Y tiempo, es algo. Llega a mí la idea de que pues en realidad todos en el mundo somos buenas personas y Dios nos va a aceptar a todos al final, eso es algo. Que el Mesías ya vino, esa es otra, es algo. Ok,
Llega algo, ¿y qué tengo que hacer? Compararlo con E. A lo voy a comparar con E, algo con la escritura. Y entonces la escritura sé que es verdad. Si A es igual a E, entonces A es igual a B. Si algo que llegó a mí es igual a la escritura, ese algo es verdad. A es igual a E, entonces A es igual a B. Por consiguiente, el que sigue. ¿Qué pasa si quito la E? Y aquí es pura lógica básica elemental. ¿Qué pasa si quito la E? Lo único que yo tengo para definir B es la E. Lo único que yo tengo para definir que es verdad es la escritura. Yo quito la E y entonces no hay forma en que yo pueda saber si A es igual a B o no. ¿Por qué? Porque lo único que tenía para comparar era la E. Entonces quita la escritura, llega una de estas cosas raras que no sé qué es, no tengo forma de saber si es verdad o no. No hay forma, porque mi única referencia de lo que es verdad es la escritura. No es la razón, no es la ciencia, no es una opinión, no es un sentimiento, es la escritura. Pero si no tengo la escritura, E es igual a B, ¿cómo voy a saber si A es igual a B o no? Voy a necesitar otras cosas. Y ahí entra la razón, el conocimiento, la ciencia, las opiniones, los sentimientos. Si mi razón me lleva a esto, pues entonces es verdad. Si el conocimiento comprueba que esto es verdadero, entonces es verdadero. Si la opinión de la mayoría, eso es tremendo, lo estamos viendo en nuestro siglo. Si la opinión de la mayoría o de un grupo de personas es que esto es verdad y es la verdad oficial y te callas. ¿Por qué? Porque la opinión es la verdad. Si yo lo siento en mi corazón, tiene que ser verdad. Es que yo lo siento. ¿Sí? Sí será ilógico, pero yo siento que esto es verdad. Este amor, este deseo, este anhelo, esto que yo quiero lo siento tanto y se siente tan real que tiene que ser verdad. Y de ahí salen excusas para todo. Si lo sientes, es tu verdad. Si lo crees, es tu verdad. Si tu razonamiento, tu opinión, tu conocimiento te lleva a eso, pues para ti es verdad. ¿Qué fue lo que sucede? Se vuelve algo completamente relativo. ¿Por qué? Porque la opinión, razonamiento, sentimiento o conocimiento de una persona va a ser diferente al de otra. Entonces su verdad va a ser diferente a la verdad de alguien más. Y entonces cada quien tiene su propia verdad. No hay una verdad absoluta, porque no hay algo que sea igual para todos. Tú lo sientes de una manera, él lo siente de otra manera. Para él es verdad, para él también. Para él amor es una cosa, para él amor es otra cosa, para él es verdad, para él también. La opinión de esta cultura es que esto es verdad. La opinión de este otro pueblo, otra nación, es que esto es verdad. Pues cada quien tiene su verdad. ¿Sí? Y entonces, ¿qué sucede? No tenemos algo constante, algo que no cambia, algo que es absoluto. Por lo tanto, todo se vuelve relativo. Y todos pueden tener la razón. Y todos pueden tener la verdad. Porque cada quien llega a la verdad de su propia manera. Eso es lo que sucede cuando sacas la E de la ecuación, la escritura. Ahora, fíjate qué dice el comentario de Matthew Henry con respecto a estos de Berea.
Dice el comentario de Matthew Henry: los judíos de Berea se dedicaron seriamente al estudio de la palabra que se les predicaba. No solo escuchaban a Pablo predicar en sábado, sino que escudriñaban diariamente las escrituras, lo pone con E mayúscula, y comparaban lo que leían con los hechos que les contaban. Eso es tener una verdad absoluta. Eso es tener una verdad establecida. ¿Cómo lo sabemos? Por las escrituras. Si la Biblia, las escrituras son la verdad, entonces todo puede ser comparado, puesto a prueba, y se puede determinar si es verdadero o no. ¿Se tiene que probar las profecías? Sí. ¿Se tiene que probar las doctrinas, ideologías? Sí. Se tiene que poner a prueba todo, examinarlo todo y ponerlo a prueba comparándolo con lo que sabemos que es verdad, la escritura. Ahora, aquí tenemos muchos ejemplos de Pablo, te voy a dar nada más los versos y te los comento rápidamente. Pablo se tuvo que defender muchas veces, sí. Tuvo que presentar una defensa de por qué creía y hacía lo que él creía y hacía, sí. Pero no fue para ganar un debate y no fue para atacar a otros o no fue para convencerlos. Fue porque a él lo estaban acusando. Fue porque a él lo estaban poniendo a juicio. ¿Ok? Literal. Y entonces lo que hizo fue defender y dar razón de por qué creía y por qué enseñaba como lo hacía. Hechos 21:37. Hechos 21:37, se acusa a Pablo de haber metido a Trófimo de Éfeso en el templo. Obviamente es pecado eso, ¿ok? Es un efesio. ¿Y qué está haciendo Pablo ahí? Presentar defensa. Ahora lo hace de una manera muy interesante y yo te voy a pedir, chécale, aprendamos de esta forma, porque Pablo de verdad, híjole, muy sabio, ¿ok? En su manera de presentar su defensa. Hechos 21:37 dice: cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él le dijo: ¿sabes griego? Para empezar, le habló en griego, le habló en su propio idioma, se puso en su lugar y le habló en el idioma que él entendía. ¿Sale? ¿Eso qué quiere decir? Que si tú estás en donde quiera que vivas y alguien te está acusando o te está pidiendo que expliques, tú tienes que poderlo hacer, no nada más en el mismo idioma, además en un lenguaje que esa persona entienda, no desde tu postura. Esto tiene muchas aplicaciones, pero la más sencilla, no desde un hebreoñol religiosado, ¿sí? No vas a explicar desde un lenguaje totalmente religioso, totalmente del contexto del que tú estás. Lo vas a hacer del contexto en el que está la persona, porque estás buscando que pueda entender. Ahora me voy a brincar rápidamente, verso 40, Hechos 21:40, ese es el contexto. Dice: y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi apología, mi defensa ante vosotros. Ok, entonces recalco, porque hay una apologética aquí, porque hay una apología aquí, porque se le está demandando a Pablo que explique por qué enseña, dice o hace lo que hace. Esa es la razón de presentar una defensa, ¿ok? ¿Y cómo lo está haciendo ahora? En hebreo. ¿Sí? Pues qué hábil. Al tribuno en griego, al pueblo en hebreo, y además les habla de hermanos y padres. Somos de la misma.
soy de su pueblo, ¿ok? Hay una identificación con aquella persona a la que le está presentando defensa de su fe. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Lo que les dije al principio. ¿Qué es la defensa de Pablo? Puedes leer todo. ¿Cuál es su defensa? Su testimonio. Lo que él ha vivido. ¿De dónde viene? ¿Quién es? ¿Qué es lo que él hacía? ¿Dónde fue que Dios lo encontró? ¿Cómo fue que Yeshua lo confrontó? ¿Cómo llegó a entender quién es Yeshua? ¿Y cómo fue que pudo reconciliarse con Dios? Reconocer a Yeshua y entonces decidir servirle por amor. Su testimonio es su defensa ante los que lo acusan. Es su apología. Ahora, esto es muy, muy interesante. No se puso a debatir. No se puso a discutir si podía o no podía meter a Trófimo al templo. No se puso a discutir el punto y coma de la ley. Podría haberlo hecho. No se puso a señalar todos los errores que había en el procedimiento, todos los errores que había en la doctrina de los fariseos o de los saduceos. No se puso a discutir, no se puso a darles con la verdad. Lo que hizo fue contarles su testimonio en defensa de por qué estoy haciendo lo que hago. ¿Sí? Eso es lo que hizo Pablo. Ahora, no salió bien. En cuanto llegó al punto de, es que Dios me ha enviado a reconciliar a los no judíos, a los gentiles con Dios. Ahí se dijeron, no, man, te perdimos. No, que no viva. Sí, lo perdimos. Bueno, ni modo, no salió. Pero, fíjate, 25, Hechos 22, 25. Cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? ¡Ah, chis! Ahora resulta que es romano. Habla primero con el tribuno en griego, después con el pueblo en hebreo, y ahora se presenta como un ciudadano romano. ¿Ok? Qué multifacético era Pablo. ¿Sí? Ahí puedes ver bien claramente a qué se refería cuando dijo, al griego me hago griego. ¿Sí? A un romano me hago romano. Me voy a hablar, voy a estar poniéndome en su contexto y voy a partir desde una postura que tenga presencia entre aquellos a quienes les estoy hablando. ¿Ok? Fíjate cómo termina esto. Hechos 22:30. Hechos 22:30 dice: al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban, por eso se está defendiendo, los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes, a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Ahora, ya tuvimos un momento de explicar, ya tuvimos un momento de su testimonio, ya salió mal, no lo quisieron escuchar. ¿Qué podría haber hecho Pablo aquí, al día siguiente, cuando lo presentan con todos los líderes de las diferentes líneas del concilio, de los sacerdotes? Podría haberse puesto a explicar otra vez, podría haberse justificado, podría haber puesto en evidencia el error, podría haber hecho muchas cosas, ¿sí? Podría haber seguido tratando de convencer, tratando de explicar. Muchos lo harían. Dirían, bueno, pues tengo oportunidad de nuevo. Ahí les va de nuevo. ¿Sabes qué hizo Pablo? Lee 6 al 7. Lee. Lo que hizo fue identificar quiénes estaban presentes. Él sabía qué puntos de desacuerdo tenían
Y él usó esos puntos de desacuerdo para ponerlos a pelear entre ellos. Y que un grupo le diera la razón, los fariseos, ¿sí? Dijo, ay, todo este problema, todo este juicio, todo lo que me están acusando es por la esperanza y la resurrección de los muertos. Ese nunca fue el tema. Ni siquiera estaba hablando de eso. Lee todo el capítulo. Entonces, ¿por qué lo hizo? Y aquí es lo que te quiero dejar acá con el tema del evangelismo. No es en todo momento, no es con todos, no es para todos lados, a todas horas. Él identificó personas que no estaban dispuestas a escuchar, que no iban a recibir porque ya les había dado el mensaje y no lo recibieron. ¿Qué fue lo que hizo? Los puso a discutir y pelear entre ellos para él salir, para él ser librado. No tenían disposición a escuchar, no iba a salir nada bueno, por más que se los presentara con todo el amor, con toda la pasión. Ya lo había hecho el día anterior. Entonces simplemente los puso a pelear. Mira, te doy un ejemplo. Es como si el día de hoy, nosotros creyentes en el Mesías Yeshua, estuviéramos siendo atacados por católicos, bautistas y pentecostales. Imagínate, ¿sí? Estoy en medio de una discusión con un católico, un bautista y un pentecostal, y me están atacando por mi fe. Me están criticando, me están cuestionando mi fe en el Mesías Yeshua, las raíces, etcétera. Ya les conté mi testimonio de cómo he venido, de dónde salí, quién es mi familia, todo el trasfondo que dices del pedigrí. Ya les conté todo el trasfondo, el testimonio, la familia, cómo Dios nos tocó, nos convenció, su palabra, etcétera. Ya me mandaron a volar. Ya me dijeron, estás loco. Ya se pelearon conmigo, ya me atacaron otra vez. Ok, ¿qué voy a hacer? Les voy a decir, mira, la verdad es que no estamos de acuerdo aquí, estamos peleando porque no se ponen de acuerdo en el tema del bautismo. Esa es la verdad. El bautismo se tiene que hacer por inmersión. Ahí ardió Troya, ¿sí? Porque el católico va a decir, no, es los bebés y es nada más al picadito. Y el bautista va a decir, sí, es por inmersión, claro que sí, se tiene que sumergir y bla, bla, y si no, no es algo. Y el pentecostal va a decir, no, es el bautismo en el espíritu. Y el bautista va a decir, no, hombre, ¿cuál espíritu? ¿De qué estás hablando? ¿Estás loco? Y ahí, con permisito, ahí platiquen, nos vemos. Sí. Básicamente, eso es lo que hizo Pablo. Básicamente. Puso de pleito a los fariseos contra los saduceos. Y entonces el tribuno no tuvo más que sacarlo de ahí, ¿ok? ¿Por qué hizo eso? Porque no estaban dispuestos a escuchar y recibir la verdad. Tenían razonamientos, opiniones, tradiciones, sentimientos, igual a la verdad. Fuera lo que fuera que Pablo les presentara, no lo iban a aceptar como la verdad. ¿Por qué? Porque para ellos era más pesado, tenía más importancia la tradición, la doctrina, la corriente que las escrituras. Y eso sucede hasta el día de hoy. Hablemos de denominaciones, hablemos de religiones, hablemos de ideologías. No se puede llegar a algo. Con esto, ahí termino ese ejemplo. Hay otros, pero lo voy a dejar con ese ejemplo nada más, ¿sí? Pablo, ¿en qué momento presentó una apología? Cuando se le atacó por su manera de creer y de vivir. Ahí fue donde dijo, mi testimonio es este. La razón de mi fe es esta. ¿No la quieren escuchar? Terminé mi trabajo, sigo adelante, ¿ok? Entonces, eso es lo que enseña Pablo, eso es lo que hicieron los de Berea, ¿ok? Y terminamos ya por hoy con un ejemplo más que quiero leerte, algo que sucedió en esta semana pasada.
muy trágico en el medio cristiano, ¿sí? Algo que sacudió, pues por lo menos a mí y a muchas personas cristianas, ¿sí? El líder de una banda musical en Estados Unidos, Michael Tate, que dirige, que es vocalista, era vocalista de la banda Newsboys, antes de la banda DC Talk, dos grupos que a mí en lo personal me encantan, sus canciones me encantan, ¿sí? Él recientemente fue acusado de abuso sexual y se habló de que había consumo de drogas en las giras incluso del grupo, que había tratado de tocar indebidamente a otros hombres, ¿sí? Y toda una serie de ataques contra su persona. Obviamente esto es terrible, es una sacudida pues en el ámbito, digamos, de la música cristiana en Estados Unidos, sobre todo. Y a raíz de eso, empiezan a salir muchas posturas. ¿Qué se debe de hacer? ¿Está bien o está mal? ¿Se debe de establecer si está bien o está mal? ¿Se debe de juzgar? Bueno, no es a la persona, es las acciones. ¿Se deben de juzgar las acciones? ¿Quién puede decir si está bien o está mal? ¿Quién puede establecer el por qué lo hizo? ¿El por qué lo hizo tiene que ver? ¿Es importante en este asunto? Y salen muchas cuestiones al respecto, pero la semana pasada él expresa en una carta pública lo que hay. Ahora te la voy a leer nada más un parrafito, pero lo que quiero que notes es su manera de enfrentar una acusación que tristemente en este caso es verdadera, ¿sí? Ya vimos el ejemplo de Pablo con acusaciones falsas, pero fíjate, dice Michael Tate en su carta, un parrafito dice: los informes recientes sobre mi comportamiento imprudente y destructivo, incluyendo el abuso de drogas y alcohol y mi actividad sexual, son lamentablemente en gran parte ciertos. Durante unas 2 décadas consumí y abusé de la cocaína, consumí demasiado alcohol y en ocasiones toqué a hombres de manera sensual e indeseada. Me avergüenzo de mis decisiones y acciones y no las justifico. Simplemente lo llamaré como Dios lo llama: pecado. No culpo a nadie ni a nada, excepto a mí mismo. Si bien podría cuestionar ciertos detalles de las acusaciones en mi contra, no cuestiono su contenido. Y de ahí sigue. ¿Sabes qué? Obvio, es algo lamentable, triste. 20 años con una doble vida es algo muy doloroso, trágico, y de verdad, pues me hace recordar el pecado del rey David, ¿sí? Fue grave, muy grave, fue oculto, y no se trató y no se expuso hasta que alguien vino y lo descubrió, lo sacó a la luz. Entonces, en muchas formas es algo similar, pero lo que quiero que notes en su respuesta es que no es para nada humanista. Es la respuesta que debe de haber de un creyente, de un cristiano. Dice la verdad. No minimiza la verdad. No niega la verdad. No está buscando que sea algo subjetivo. Bueno, pues depende de cómo tú lo veas, ¿sí? O depende de la opinión que cada quien tenga. No está apelando a la opinión. Pues tú qué crees, ¿será malo? O a lo mejor
pues yo no pensé que era malo. No está apelando al razonamiento. Es que mi manera de pensar fue esta, y yo creí y yo pensé. No está apelando al razonamiento o a la opinión. No está tratando de justificarse de alguna manera como si fuera subjetivo. Bueno, pues depende de quién lo vea, cómo lo vea, depende del contexto, de cómo se dieron las cosas, si es malo o no es malo. No está haciéndolo algo subjetivo. Está diciendo definitivamente y claramente, esto es pecado. Y yo cometí pecado delante de Dios, ¿sí? Entonces, quién sabe que siga en su vida. Pues obviamente lo que sea que venga va a ser un proceso difícil, doloroso. Pero ¿qué es lo que deberíamos anhelar? Que pueda haber una reconciliación con Dios, después consigo mismo y después con las personas afectadas. Una reparación del daño y todo lo que sigue, ¿no? Lo que quiero decirte, tanto en una acusación falsa como cuando hay una acusación verdadera, la mejor apología es la verdad. La mejor defensa es la verdad. Es la manera correcta de enfrentar una acusación, sea falsa o sea verdadera, con la verdad. Y eso fue lo que Pablo hizo. ¿Ok? No es algo subjetivo, no es algo que está sujeto a la opinión o al sentimiento de cada persona. La verdad es la verdad, la escritura es la verdad, la escritura dice así con respecto a todo lo que sucedió. Por lo tanto, es pecado. Por lo tanto, soy culpable. Por lo tanto, yo asumo mi responsabilidad. No le echo la culpa a las circunstancias, al clima, a las personas, a mi pasado, a mis papás, a los líderes, a la otra persona. Asumo mi responsabilidad, ¿ok? Muchas personas han tenido que enfrentar acusaciones también verdaderas y se salen por cualquier otro lado de estos, como si fueran humanistas. Todo es relativo, depende de cómo lo veas. Yo no hice nada malo, yo así lo veo, yo así lo siento. Mi razonamiento fue este, por lo tanto, pues no está mal, es justificable, es entendible. Es completamente relativo, completamente subjetivo, ¿sí? Se minimiza, se oculta o se pone la culpa en alguien más, no se toma responsabilidad. ¿Sabes qué? No se puede así. Y por eso necesitamos la escritura como igual a la verdad. Ahora, ¿tú tienes la verdad de la escritura? Gracias a Dios. Pon a prueba todo lo que llega a tu vida. Si alguien te acusa o te pide explicaciones, defiende con la verdad el porqué de las cosas, el porqué de tus acciones, ¿sí? Pero si la otra persona, quien te acusa o quien te pregunta, quien te cuestiona, si la otra persona no tiene la escritura como igual a la verdad, necesitas considerar que las cosas no van a salir bien. Si la otra persona valora más su razonamiento, su lógica, sus sentimientos, sus opiniones, que la verdad, no va a haber un punto de encuentro y muy probablemente va a terminar en un pleito. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no estamos partiendo de un mismo principio. La escritura es la verdad. Lo que Dios dice es la verdad. Entonces, familiares, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, de la escuela o de la congregación o de otra congregación, si no partimos del mismo punto, muy probablemente no vamos a acabar bien. ¿Sale? Tenlo en mente y termino con este verso, Proverbios 9:7. Lo vamos a continuar en la próxima ocasión, pero Proverbios 9:7 dice, corrige al insolente y malvado.
¿Lo tienes ahí? Proverbios 9:7, esto es Dios habla hoy. Corrige al insolente y al malvado, y solo lograrás que te insulte y te ofenda. Reprende al insolente y te ganarás su odio. Corrige al sabio y te ganarás su aprecio. Dale al sabio y se hará más sabio. Enseña al hombre bueno y aumentará su saber. ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿En qué manera? ¿Vale la pena entrar en un defender y exponer y explicar? Con alguien que está buscando sabiduría, con alguien que está buscando conocer y entender la verdad. Si ese no es el caso, te recomiendo hacer una de las de Pablo. Sí, busca una salida. Diplomática si quieres, amable, pero evita entrar en un conflicto del cual no va a salir nada bueno. Esa es mi recomendación en base a lo que hemos visto hoy. Ok, vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra y el ejemplo que tenemos en ella. Señor, nosotros creemos y sostenemos que tu palabra es la verdad. Que lo que tú has dicho y lo que tú has establecido en tus leyes, mandamientos, lo que es el ejemplo que vemos en los escritos, las palabras que hay en los profetas, todo esto es la verdad. Que todo lo que vino a enseñar Yeshua tiene como fundamento la verdad que ya estaba establecida. Él mismo es la verdad. Y no vino a cambiarse o a negarse, vino a establecer lo que es verdadero y enseñarlo. Que todo lo que enseñaron los apóstoles tiene como fundamento la verdad de las Escrituras. Padre, eso es nuestra manera de creer, de vivir y la razón por la cual hacemos todo lo que hacemos. Yo te ruego, Señor, que nos des sabiduría y discernimiento a cada uno cuando se nos presenta alguna acusación, alguna crítica, algún cuestionamiento con respecto a por qué creemos, por qué tenemos la esperanza que tenemos, por qué vivimos como vivimos. Te pido que haya la sabiduría para distinguir cuando ese cuestionamiento viene de una persona dispuesta a escuchar y considerar la verdad. Cuando ese ataque o crítica viene de una persona que tiene en alto estima la verdad. Que podamos discernir, Señor, y entonces contestar de la manera indicada, sabiendo que tú nos vas a dirigir en el momento, en cada situación, y nos vas a mostrar, nos vas a indicar lo que debemos de hablar, conforme a tu verdad que está en nuestro corazón, conforme a lo que tú has hecho en la vida de cada uno. Yo te ruego, Padre, que cada uno pueda tener bien presente su caminar contigo, lo que tú ya has hecho, lo que tú ya hiciste, de dónde los trajiste, qué has formado, qué has hecho en sus vidas, y que pueda ver cada uno, Señor, cómo ese es su testimonio, esa es su herramienta principal al presentar la verdad de tu palabra, de Yeshua, de la esperanza que tenemos, de la reconciliación. Gracias, Señor, por el testimonio de cada uno, lo que tú has hecho. Gracias por la verdad que tú nos has mostrado de tu palabra a cada uno, lo que hemos recibido y establecido. Que esto nos pueda llevar, Señor, en tu propósito, en tu voluntad, en tu tiempo cada día. En el nombre de Yeshua. Amén.